y pues de manera simple, el diccionario de la Real Academia Española es la que nos da una definición bastante clara y bastante corta. Más adelante vamos a ver una un poquito más desarrollada. Sin embargo, es importante que de manera general conozcamos que la sociología, en primer lugar, es una ciencia. Y esta ciencia básicamente trata acerca de la estructura y funcionamiento de las sociedades humanas. Esta definición ustedes la pueden encontrar en el diccionario de la Real Academia Española. Ahora, alguno de nosotros podríamos preguntarnos, bueno, si mi carrera tiene que ver con el derecho, tiene que ver con las ciencias jurídicas, con las ciencias sociales, ¿qué tiene que ver la sociología? Primero tenemos que comprender que como sociedad nos desarrollamos de una manera integral, es decir, cada una de las etapas de la vida, del desarrollo y de la evolución del ser humano no se va dando de manera aislada en un solo rumbo, sino que se va dando de manera conjunta en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos. De esa cuenta debemos de tener claro que la ciencia del derecho como tal, al igual que otras ciencias, siempre van a estar estrictamente relacionadas con otras ciencias y muchas de estas van a complementar el conocimiento de la ciencia que nosotros estemos estudiando, que estamos estudiando o de la que nos estemos especializando. De ahí vamos a ver más adelante que la sociología como tal, pues tiene relación no solamente con el derecho, sino tiene relación con la historia, tiene relación con con la economía, tiene relación con la psicología, tiene relación incluso con la propia medicina, con la antropología y una serie de ciencias que van íntimamente ligadas para que podamos comprender a profundidad para qué nos va a servir la sociología dentro del estudio del derecho. Debemos de ir haciendo diferencia entre cada una de las ciencias que se relacionan con el derecho, porque pareciera que algunas son lo mismo. Sin embargo, cuando nos detenemos a estudiar cada una de estas, nos damos cuenta que tienen un enfoque totalmente individual y un enfoque totalmente específico. La sociología, algunos la relacionan mucho con la historia. Sin embargo, la historia como tal lo que hace es ir recopilando de manera ordenada todos los acontecimientos que se dan en, en la humanidad. Es decir, va dejando un registro de cómo ha venido evolucionando la humanidad a lo largo de los años. La sociología, por el contrario, se enfoca básicamente en la estructura y el funcionamiento de las sociedades humanas. En cada época de la historia, la estructura y el funcionamiento de la sociedad no es el mismo, va variando con el tiempo. Es decir, la forma como se desenvolvía las sociedades humanas hace 2000 años no es la misma como se desarrolla en la actualidad. Y de esa cuenta es que se hace necesario que se vaya analizando todos esos cambios que se van adaptando para que podamos convivir de una manera armoniosa en la sociedad. Recordemos que las ciencias jurídicas y las ciencias sociales, perdón, básicamente tienen un
común denominador, y es que estas lo que buscan es entender cómo se va desarrollando la vida del hombre en lo particular, en sociedad, y cómo puede hacerse para que el hombre y la sociedad convivan en armonía y que siempre se vaya en busca del bien común. Esa es la parte importante de conocer el estudio de las ciencias sociales y de las ciencias jurídicas. Pero en nuestro caso, pues en este curso nos vamos a enfocar en la sociología, vamos a ver algunos temas de historia, pero sobre todo vamos a tratar de comprender cómo la sociología como tal y la sociología del derecho, que es una ramificación de la sociología, va siendo una ciencia auxiliar de el derecho, que es la, la ciencia en la que nosotros nos estamos especializando, sin dejar de lado que alrededor de la ciencia del derecho gira las ciencias jurídicas y las ciencias sociales. ¿Por qué las ciencias jurídicas y las ciencias sociales? Porque ambas giran en torno a la conducta y a la forma en que el ser humano se va desenvolviendo en la sociedad, cómo va regulando su vida, cómo va normando su comportamiento, cómo va desarrollando nuevas normas, cómo va adaptando las normas de acuerdo a los cambios que se van dando con el transcurso de los años. Y el autor Anthony Giddens nos da una definición más amplia. No se preocupen en copiarla porque esta presentación se las vamos a enviar. Ahorita procuremos más entender el concepto y, y pues a ustedes les va a llegar ahí en la presentación todas estas definiciones. Todo lo que yo voy a hablar en la clase les va a llegar a ustedes en las presentaciones. Según este autor y quien nos da una definición más amplia, la sociología, indica él, es el estudio de la vida social humana, de los grupos y de las sociedades. ¿Por qué habla de grupos y sociedades? Porque recordemos que de acuerdo al lugar en donde vivimos, de acuerdo a las costumbres y a las idiosincrasias de cada grupo y de cada sociedad, van a haber cambios en algunos casos bastante radicales en torno a cómo se desarrollan las sociedades. Y si ponemos de ejemplo en nuestro propio país, Guatemala, Guatemala ha tenido unos avances significativos y no estoy hablando de tantos años, sino estoy hablando de la época reciente, en donde donde en algunas sociedades todavía están normalizadas algunas conductas que en nuestro país son condenables. Hasta hace poco tiempo en Guatemala era así. Sin embargo, la sociedad ha ido evolucionando, ha ido cambiando y ahora se está tratando de regular esas situaciones. Y voy a poner un ejemplo muy concreto y sin ánimo de entrar en polémica, sino que es un término bastante general. Guatemala históricamente se ha caracterizado por ser un país patriarcal, un país en donde ha predominado el machismo, en donde se veía con normalidad la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica hacia la mujer. No estoy diciendo que en nuestro país ya haya desaparecido esto. Sin embargo, el mismo avance de nuestro grupo, de nuestra sociedad, ha hecho que se vayan emitiendo normas, que se vayan creando instituciones para ir desarraigando todas esas costumbres y brindarle a la mujer la protección que en igualdad merece junto con el hombre. ¿Y a qué nos referimos? Pues que en Guatemala ahora ya contamos con una ley que castiga la violencia contra la mujer, una ley específica que castiga el femicidio, hay protocolos de investigación, las instituciones como el Ministerio Público o el organismo judicial
ya tienen sus propias instituciones que se especializan en estos temas. Sin embargo, hay otros países, podemos hablar de países del Oriente Medio, en donde la mujer aún no ha logrado que se le respeten sus derechos, sino que pues en esos lugares la mujer es vista no como un ser humano, sino como un objeto de índole eh, de explotación, de índole sexual, etcétera. A eso me refiero cuando hablo de que cada grupo y sociedad es diferente. En algunas sociedades son más liberales, en otras sociedades son más conservadoras, y la sociología precisamente se va encargando del estudio de cómo los grupos y las sociedades van evolucionando, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Dice este autor que estudiar la sociología es una empresa cautivadora y atrayente, porque tiene como objeto de estudio en nuestro propio comportamiento como seres humanos. Y esa famosa ley es inconstitucional, no es inconstitucional. Eh, esa, eh, esa empresa cautivadora y atrayente, al tener como objeto de estudio nuestro propio comportamiento como seres humanos, es cautivador, atrayente y apasionante, dice el autor, porque si nos damos cuenta, eh, muchas veces los seres humanos en lo personal somos bastante complejos porque somos únicos, tenemos características que nos hacen especiales, que nos hacen que nos diferenciemos de los demás. Entonces, ¿cómo no va a ser algo cautivador lograr que como sociedad funcionemos de manera armoniosa, que funcionemos de manera eh, coordinada? Y la sociología, junto con otras ciencias, lo que buscan es encontrar esa armonía, porque no se trata de que todos seamos iguales, no se trata de que todos pensemos igual, no se trata de que todos creamos igual, se trata de que todos seamos tolerantes y respetuosos a los pensamientos, a las creencias, a las ideas y a las costumbres de cada una de las personas, siempre y cuando esas creencias, esas costumbres, esa forma que cada uno de nosotros tenemos en lo particular, no atropelle el derecho del prójimo. Como sociedad en Guatemala, eh, por la historia violenta que hemos vivido desde la propia, eh, desde el propio descubrimiento y la conquista, muchas veces la sociedad guatemalteca es un tanto intolerante con su prójimo. ¿Y a qué me refiero? Que hay muchas personas que pretenden que todos pensemos como ellos piensan, que todos actuemos como ellos actúan. Y eso es imposible que se vaya a lograr porque cada uno de nosotros, como les mencionaba, somos seres individuales con características únicas, tanto en lo físico como en lo psicológico, en lo emocional. Entonces, las ciencias jurídicas, las ciencias sociales, el derecho, la sociología, lo que buscan es establecer cómo se puede armonizar una sociedad en donde millones de personas tienen que cohabitar y convivir de manera pacífica. Como profesionales, futuros profesionales del derecho, recordemos que nosotros tenemos que ir siendo actores de cambio en cuanto al comportamiento de la sociedad, porque nosotros tenemos la ventaja que el conocimiento nos da poder y ustedes como grupo de estudiantes de las ciencias jurídicas y sociales, como estudiantes de derecho, tienen una gran ventaja y son afortunados frente a un gran porcentaje de la población guatemalteca que no tiene acceso a la educación superior. Como decía ayer Miguel Ángel en la presentación,
la educación superior a la que nosotros tenemos acceso es gracias a nuestros hermanos guatemaltecos que con sus impuestos generan el presupuesto para que nuestra universidad nos pueda profesionalizar. Pero esos actores de cambio lo tenemos que buscar siendo tolerantes con el prójimo. Si ustedes se dan cuenta, de manera muy general, Guatemala es una sociedad que está bastante polarizada y basta con que usted no piense como los demás para que ya se caiga en el insulto, en la descalificación e incluso en la agresión. Y eso lo vemos en todas las actividades cotidianas. Se ve desde la propia familia, se ve en el vecindario, se ve en la calle, se ve en el trabajo. Entonces, nosotros como futuros profesionales y como personas con conocimiento, tenemos que aportar a nuestro país siendo actores de cambio para ser tolerantes con todos los seres humanos, en donde cada uno de nosotros tenemos libre albedrío, es decir, tenemos libertad de decidir qué hacer, qué no hacer, cómo pensar. Y la única limitante que nos va a imponer el derecho es que lo que hagamos, que lo que digamos, incluso lo que pensemos, no constituya un agravio hacia otra persona. Es decir, que nuestra conducta en determinado momento no caiga en una actividad eh, que ya tenga que ver con alguna sanción en el derecho. Entonces, por eso es que Anthony Giddens dice que esta es una ciencia bastante cautivadora y atrayente y espero que en el transcurso de la clase pues usted le vaya encontrando eh, ese, esa esencia a la sociología que ustedes mismos van a poder percatarse que tiene una relación directa con la ciencia del derecho. Dice este autor que el ámbito de la sociología es extremadamente amplio, porque va desde el análisis de los encuentros efímeros entre individuos en la calle hasta la investigación de los procesos sociales globales. ¿Cómo lo vamos a explicar? Expliquémoslo a través de un ejemplo. La sociología va a estudiar el comportamiento, obviamente auxiliándose con otras ciencias como la psicología, como la antropología, el derecho, la historia, pero va a analizar los encuentros efímeros, es decir, los encuentros casuales, los encuentros únicos con otros individuos que se dan en la calle, hasta investigar procesos sociales globales, es decir, cómo la sociedad va evolucionando de manera general. Un encuentro efímero de cómo nos podemos comportar en la calle es cuál va a ser nuestra conducta a la intolerancia de otro conciudadano guatemalteco. Y eso ahora a través de las redes sociales, pues nos da una apertura de cómo está realmente la sociedad. Es común ver noticias, ver videos a través de las diferentes plataformas en donde nos damos cuenta que esos encuentros efímeros entre los ciudadanos guatemaltecos muchas veces son mal canalizados. ¿Y a qué me refiero? Que muchas veces una situación sin importancia desborda en violencia, desborda en agresión y muchas veces eh, esa falta de tolerancia, esa falta de empatía hacia nuestro prójimo, esa falta de paciencia, esa falta de comprensión genera grave violencia e incluso la muerte de algunos ciudadanos. Y lo vemos común, un simple incidente en el tráfico muchas veces genera que alguna de las personas saque un arma de fuego y le dé muerte a otra por un incidente que no vale la pena. Y de eso se encarga la sociología, de estudiar desde estos encuentros efímeros hasta cómo se van dando los procesos sociales globales que en algunos casos van haciendo incidencia en que la sociedad vaya entrando en procesos de descomposición. Muy bien, exactamente. Los hechos de violencia en tránsito evidencian la intolerancia de los ciudadanos, dice Daniel Humberto. Y no solamente es en hechos de tránsito, en los mismos vecindarios en donde podamos residir,
nos damos cuenta que por situaciones que se pueden resolver con una conversación, que se pueden resolver platicando, muchas veces se recurre a la violencia. ¿Y a qué me refiero? Con el hecho de que un vecino lance basura hacia mi banqueta, con el hecho de que un vecino se estacione frente a mi propiedad. Eso muchas veces genera eh, aspectos violentos y que hacen la convivencia humana complicada. Sin embargo, nosotros cada día debemos de ir siendo mejores ciudadanos, mejores personas, mejores guatemaltecos y ser quienes generemos el cambio. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces como ciudadanos criticamos que la situación en el gobierno está mal, que nada funciona, pero debemos de ser conscientes también que cada uno de nosotros con un granito de arena podemos aportar para hacer una mejor sociedad, pero también podemos estar aportando para que la sociedad no esté avanzando. Esos son los aspectos negativos, pero también debemos de ver esos encuentros efímeros entre individuos y que generan en procesos sociales globales también los aspectos positivos, porque no debemos de ser personas que nos fijemos únicamente en lo malo, sino también debemos de ver cómo van evolucionando las buenas acciones de los buenos ciudadanos. ¿Y a qué me refiero? Como sociedad en general, y hablo en general como sociedad guatemalteca, el guatemalteco es muy solidario con su prójimo y eso nos damos cuenta también en situaciones cotidianas que se dan en la calle. Por ejemplo, cuando hay un accidente, hay muchas personas que se unen para ayudar. Eso demuestra un espíritu de solidaridad. Lo acabamos de vivir hace unos años cuando inició la pandemia. Había muchas personas que de la noche a la mañana se quedaron sin trabajo, se quedaron sin alimento, personas de escasos recursos o incluso personas que tenían una estabilidad económica y como sociedad pues vimos el apoyo que se generaba hacia esas personas. Muchas veces el apoyo que no venía del gobierno, venía de la propia ciudadanía. Y eso es lo que va investigando y lo que va tratando de establecer la sociología, porque una acción individual va a generar procesos sociales globales que pueden ser negativos o pueden ser positivos. Por ahí decían, nosotros debemos de ser esos agentes de cambio que evitemos los aspectos negativos en la sociedad y seamos las personas que seamos agentes de cambio para lo positivo. No sé si tienen alguna duda o algún comentario, pueden levantar la mano y vamos de una vez comentando y resolviendo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Lick. Sí, Lick. Lo importante, recuerden, es que ustedes aprendan y que participen. Eso es lo que nos motiva a estar con ustedes. Lick, solo como tal vez aportar un poquito, creo que sí, a veces como sociedad somos egoístas y no velamos por el bien común, ¿verdad? Como bien lo establece nuestro preámbulo de la Constitución. Y muchas veces somos empáticos en ciertas situaciones o en ciertos contextos y muchas veces somos como que, como usted decía, ¿verdad? Juzgamos y criticamos, pero no nos involucramos. Entonces es muy fácil a veces señalar o criticar o decir, pero no hay, o sea, no hay una resolución, sino que solo como que señalo el problema, pero no vengo con una propuesta de un cambio o de decir, bueno, ahí está este problema, pero podemos solucionarlo de esta manera. Actualmente pues estamos ahorita en elecciones y creo que parte de todo eso ni siquiera estamos viendo cuáles son las propuestas verdaderas realmente de estos dos colores, porque al final nos estamos guiando que no quede la que no queremos que quede, o mejor que venga esta nueva idealidad
y que, o sea, pero no estamos dando realmente una buena propuesta o ni siquiera nos damos la tarea de ver su plan, ¿verdad? Entonces es como un aporte nada más. Gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Eh, y la ventaja que nosotros tenemos eh, es que tenemos el conocimiento y lo que la compañera decía es cierto en temas como el tema electoral que estamos viviendo ahorita, independientemente de quién sea la propuesta por la que nosotros optemos, lo que debemos de hacer es analizar, ser bastante críticos, pero no una crítica destructiva, sino críticos en el sentido de ver cuáles son los perfiles de acuerdo a nuestra propia creencia, a nuestros propios ideales y de esa forma participar como ciudadanos de manera activa, porque no construimos al país insultando, descalificando, sino que tenemos que hacerlo ya como profesionales, analizando las cosas, no como lo analiza la mayoría de la gente que se deja desbordar por la pasión o por la emoción, sino hacerlo de una manera racional. Y con pequeñas... Licenciado. ¿Qué manda? Ay, disculpe que le interrumpa. No te Por ejemplo, yo pienso que va muy de la mano de tema de investigación de la sociología, cómo se han orientado secciones en Guatemala en segunda vuelta. Yo pienso que sí es un tema que, por ejemplo, le compete a la sociología investigar cómo la población, por el rechazo hacia una cierta candidata, para votando por otro. Entonces, esas dinámicas sociales que se viven actualmente y cómo se están evidenciando ahora es un tema de competencia de la sociología y va muy de la mano con la situación actual que estamos viviendo, ¿verdad? Sí, efectivamente, tiene que ver con la sociología, con las ciencias políticas, con las mismas ciencias del derecho. Pero les decía, a veces nosotros con pequeñas actitudes podemos generar grandes cambios, porque nosotros muchas veces, y me incluyo, somos críticos, que únicamente nos enfocamos en lo negativo, que vivimos en una sociedad, en una sociedad en donde hay mucho caos, que no se respetan las leyes, que hay mucha suciedad, se tira basura donde quiera, pero a veces nosotros mismos podemos estar cayendo en esos mismos errores. Entonces, con pequeñas acciones positivas, nosotros como sociedad podemos lograr grandes cambios. Solo me permiten un minuto, no se van a... Muy bien, continuamos, perdonen por la interrupción. Entonces, vamos a ver, para avanzar un poquito, surgiendo, cómo va surgiendo y se va formando la sociología como ciencia. Y vamos a enfocarnos en la edad antigua, en la edad media, en la edad contemporánea, en la edad moderna y en la época del iluminismo. Lo vamos a ver de manera general. En la edad antigua, el pensamiento acerca de la sociedad y de las relaciones entre los hombres fue filosófico. Ahí ustedes en la diapositiva pueden ver que está remarcado con negrías. Cuando vean algo remarcado con negrías, puede ser una pregunta de examen. ¿En qué se enfocaba en la edad antigua el estudio de las relaciones de la sociedad y de la convivencia entre los hombres? Pues era visto desde un punto de vista filosófico. Y entre los principales pensadores que yo creo que a más de alguno hemos leído, pues encontramos a Platón, Aristóteles y Lucrecio. Entonces, en la edad antigua, el enfoque hacia la sociología, que no estaba definido el concepto como tal,
pero sí buscaban estos pensadores entender el funcionamiento de la sociedad y cómo se relacionaban los hombres, era un enfoque eminentemente filosófico. Luego ya en la Edad Media, el pensamiento social estuvo muy remarcado por la moral cristiana. Eso también está ahí remarcado para que ustedes vayan viendo las diferencias. En la Edad Antigua el enfoque era filosófico. Ya en la Edad Media el enfoque que se le daba a las relaciones sociales, a las relaciones entre los hombres, era bajo una influencia de la moral cristiana. Sin embargo, hubo dos acontecimientos que marcaron la formación de las ciencias sociales. Y es que algunas disciplinas se empezaron a despojar, empezaron a tener su propio crecimiento porque se empezaron a alejar de la filosofía, que era la corriente que se traía de la edad antigua. Ese fue el primero. Y segundo, la política comenzó a cobrar lineamientos semejantes a las ciencias sociales, es decir, la política como una ciencia y como una actividad de la sociedad empezó a tener un enfoque basado en las ciencias sociales. Esas son las dos primeras etapas o las primeras dos edades en donde va surgiendo y se va formando la sociología para ya adquirir un carácter científico. Luego pasamos a la siguiente época, que es la Edad Moderna. Con la llegada de la Edad Moderna, ya van surgiendo las ideas acerca de la importancia de la observación de la existencia de las leyes sociales. La Edad Moderna, recordemos que comprende a partir del descubrimiento de América, más o menos de 1400, a cuando se da un acontecimiento importante como fue la Revolución Francesa en el año de 1789. Ahí la ciencia, la sociología como ciencia ya va cobrando una mayor importancia y ya va enfocándose más a aspectos que puedan ser comprobados. Y más adelante vamos a ver por qué la sociología, al final de cuentas, es una ciencia. Después, en la Edad Moderna, igual, ahí ustedes tienen, esto es importante también porque yo lo que les pongo remarcado son posibles preguntas de examen, es la importancia en la Edad Moderna de la observación de la existencia de las leyes sociales. Ahora, en la Edad Contemporánea, abarca de la Revolución Francesa hasta nuestra época, es a mediados del siglo XIX cuando las ciencias sociales de manera precaria, cuando hablamos de manera precaria es cuando empiezan a surgir, cuando todavía no tienen bien fundadas sus bases, se constituyen en verdaderas disciplinas autónomas. Es ya en la edad contemporánea en donde la sociología va sentando sus primeras bases para convertirse en una ciencia y en una disciplina autónoma. Y el iluminismo fue la etapa de la humanidad que se da entre los siglos, déjenme ver a partir de qué siglo, a partir del siglo XII, en donde los hombres, de acuerdo al pensamiento y a las corrientes de esta época, los hombres creen firmemente a la convicción de que la mente puede aprender el universo y subordinarlo a las necesidades humanas. Para esto utilizan los conceptos y técnicas de la ciencia y empiezan a crear un nuevo mundo basado en la razón y la verdad. Entonces, estas son las 5 edades o las 5 etapas en que la sociología va evolucionando para
ir sentando las bases y finalmente convertirse en una ciencia. La primera dijimos que fue la edad antigua, luego la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, y casi las puse de último porque considero que es la que menos relevancia tiene para nuestro estudio, que fue la del iluminismo. Vamos bien hasta ahí, las 5 etapas en que se va desarrollando la sociología y se va acrecentando como una ciencia. Muy bien. Ahora veamos. Sí, licenciado. Muy bien. Ahora veamos por qué la sociología es una ciencia. Primero tenemos que partir del concepto básico de qué es ciencia. Ciencia debemos de relacionarlo siempre con conocimiento, y así lo dice varios autores y varias definiciones, que la ciencia es la forma superior de los conocimientos humanos. ¿Cómo se obtienen estos conocimientos? Bueno, se obtienen por medio de los métodos cognitivos o de aprendizaje, y se reflejan en conceptos exactos. Para que se convierta en ciencia, esos conceptos se tiene que verificar, que puedan comprobarse y que puedan demostrarse a través de la práctica social. Es decir, la ciencia no puede ser especulativa, no puede ser una creencia, sino que tiene que ser en un método que pueda reflejar conceptos exactos y veracidades comprobables. Exactamente, muy bien, Daniel. Los procesos de investigación de la sociología están respaldados por el método científico, efectivamente. Y cuando a ustedes les pregunten qué es ciencia, pues ciencia equivale a conocimiento. Es decir, ustedes en la carrera del derecho lo que están haciendo al estudiar esta ciencia es adquirir conocimiento. El conocimiento para el ser humano, bien utilizado, representa poder. Poder, ¿por qué? Porque nos abre los ojos para que podamos tomar mejores decisiones en cualquier ámbito que nos desenvolvamos, en este caso en las ciencias jurídicas, las ciencias sociales, en la ciencia del derecho y en sus ciencias auxiliares. Y de esa cuenta vamos a tener un razonamiento lógico, vamos a aprender a no creer todo lo que nos dicen, sino que cada cosa que es sometida a nuestra consideración vamos a establecer si cumple con los requisitos del conocimiento científico. ¿Qué pasa actualmente? Y ojalá que nosotros no estemos cayendo en este error. Lastimosamente, el avance de la sociedad muchas veces pues no siempre es positivo para las nuevas generaciones. Y de esa cuenta, creo que la misma pandemia acrecentó mucho el darle libertad a los niños y a los jóvenes en el uso y acceso a medios informáticos. ¿Y qué ha traído esto? Que nuestra juventud y nuestra niñez crean todo lo que ven. Nosotros debemos de aprender a establecer si lo que nos están diciendo es comprobable o no. Y basta con abrir, por ejemplo, la plataforma de Twitter. ¿Cuánta noticia que no tiene ningún fundamento científico y que cualquier persona la puede inventar? Las personas le dan credibilidad. Nosotros, en primer lugar, debemos de ver cuál es la fuente que nos está dando alguna información. Tenemos que ver que sean fuentes confiables, que sean fuentes que históricamente tengan un aval científico en el conocimiento que dan, para no caer en el error que está cayendo la juventud, los niños y lamentablemente muchas personas adultas que creen todo lo que miran. Nosotros debemos de aprender a discernir. Y este es un consejo también para cuando les dejemos investigaciones. Muchas veces cometemos el error que nos dejan
hacer alguna investigación y pues ahora lo primero que hacemos es ingresar a Google y la primer página que nos aparece es lo que nosotros damos como cierto. Debemos de ser muy selectivos con las fuentes que consultamos. Yo siempre he sido partícipe que es necesario que consultemos fuentes bibliográficas, pero que sean fuentes que estén basadas en el conocimiento real, porque hay mucha información que no tiene ningún fundamento y si no somos cuidadosos la vamos a dar como cierta. Entonces, si la ciencia es conocimiento, nosotros debemos de procurar alimentar nuestra mente y nuestro espíritu con conocimiento real, con conocimiento científico. Dice que la aparición de la ciencia y su desarrollo constituye una parte integrante de la historia universal de la humanidad. La ciencia no puede surgir ni desarrollarse al margen de la sociedad, es decir, la sociedad y la ciencia van de la mano, van evolucionando y van creciendo de manera conjunta. No puede concebirse una sin la otra. Es decir, hay una dependencia positiva entre la sociedad y el conocimiento y la ciencia. ¿Qué tanto conocemos ahora de lo que conocían hace varios siglos nuestros antepasados? Pues hemos conocido cosas que ellos ni siquiera imaginaban que pudieran llegar a darse. Y eso ha sido un avance que se ha dado entre la sociedad y la ciencia. ¿Qué cosas van a suceder en el futuro que para nosotros ahora son inimaginables, pero que dentro de algunos años van a ser posibles? Ese es el desarrollo que se da entre la sociedad y la ciencia. Nosotros creo que tenemos la fortuna, gracias a Dios, de vivir en una época en donde nos ha tocado ver cómo la sociedad y la han ido avanzando a pasos agigantados. Y me refiero a aspectos médicos, a aspectos de transporte, aspectos de acceso a la información, a la propia inteligencia artificial, que es un nuevo concepto que está desarrollándose. ¿Qué uso vayamos a dar nosotros a cada uno de ese conocimiento nuevo que se va adquiriendo? Pues va a depender de nosotros. Como estudiantes de Derecho, mi recomendación, yo se la doy siempre a todos los alumnos, es que lean bastante. Un abogado que no lee no va a ser buen abogado. ¿Qué van a leer? Pues lo que nos guste leer. Lean historia, lean libros de derecho, la temática que nos guste. ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir en primer lugar para adquirir conocimiento, pero también para que vayamos desarrollándonos en nuestra forma de expresarnos, en nuestra oratoria. Recuérdense que ustedes como abogados van a tener que utilizar una oratoria forense acorde a la ciencia de la cual ustedes son especialmente. Hay muchos o hay varios colegas que no se especializan y es penoso que, por ejemplo, en una audiencia no se expresen de manera técnica. Todo eso tiene mucha relación con el propio desarrollo profesional que nosotros busquemos. Así que este es aparte un consejo que yo les doy. Lean bastante si quieren ser buenos profesionales. Lean no para ganar un examen, sino que lean para tener conocimiento en la vida. Hay algo que nunca nos van a poder quitar y es el conocimiento. Nos pueden despojar de cualquier cosa, pero menos del conocimiento. Vamos a ver un poquito acerca del carácter científico de la sociología. Dice, la sociología es el conjunto, hablando de ciencia, es el conjunto de normas por las cuales que manda David. Solo aportar algo, ¿verdad? De que cuando dejamos de leer o no conocemos nuestra historia, ¿verdad? Porque es necesario para todos nosotros el leer para conocer de dónde venimos, ¿verdad? Y hacia dónde vamos.
porque alguien que no lee, ¿verdad? Puede caer, ¿verdad? En la falsedad, porque quizás vivamos una historia ajena, quizás lo que nos cuenten las otras personas esté basado desde su punto de vista, ¿verdad? Si nosotros leemos historia de España, ¿verdad? De cómo conquistó a Guatemala, ellos van a verse como héroes, ¿verdad? Pero si nosotros leemos nuestra historia contemporánea de Guatemala, nos vamos a dar cuenta de nuestra realidad y vamos a vivir conforme a ella, ¿verdad? Y forma Exactamente. parte de educar también a la sociedad para que deje de creer en héroes, ¿verdad? O deje de creer que el extranjerismo es sinónimo de heroísmo aquí en el país, ¿verdad? Muy bien, exactamente. Sí, básicamente para eso nos sirve el conocimiento. La Patria del Criollo sí es un excelente libro para conocer la historia de Guatemala. Se los recomendamos aquí con el compañero Daniel. Entonces decíamos que el carácter científico de la sociología es ese conjunto de normas por las cuales se debe regir una ciencia para producir, y aquí voy a tomar lo que decía David, conocimiento con rigor y validez científica. No lo que nos cuenten, no lo que nos digan, sino lo que sea comprobable a través del método científico. Se utiliza la observación, se utiliza la experimentación, la demostración de la hipótesis y el razonamiento lógico para poder verificar los resultados obtenidos. Del resultado obtenido, para nuestra ciencia, para la sociología y para el derecho, pueden surgir leyes y pueden surgir teorías. El carácter científico a través del método científico que mencionaba hace un momento uno de los compañeros, que básicamente se basa en estos puntos, en la observación, en la pregunta, en la hipótesis, en la experimentación, en el resultado y en la conclusión. Ese es el método científico. Se tienen que dar todos estos pasos. Obviamente aquí están resumidos de manera muy general, pero no sé si ustedes ya llevaron este curso en donde se profundiza en el método científico, que todo lo que afirmemos tiene que estar debidamente comprobado. Entonces, esa es la virtud que tiene la sociología, que pues ya es parte del método científico y como tal la podemos considerar como una ciencia. Y vamos a ver un último punto que es relevante. Ya vimos ya vimos el concepto de sociología, ya vimos cómo se fue desarrollando de manera científica en 5 diferentes épocas. Ya vimos por qué la sociología es una ciencia y ahora vamos a ver cuál es el objeto de manera muy particular de la sociología. La sociología, como indicamos, es una ciencia objetiva cuyo método consiste en registrar los hechos que observa en la realidad sin tratar de calificarlos. Esto es importante. La sociología primero hace una observación sin tratar de calificar o de descalificar los acontecimientos que se dan en la sociedad y en las relaciones entre los seres humanos. La sociología es una ciencia empírica porque se basa en la observación de los hechos y mediante el método inductivo realiza la elaboración de sus construcciones técnicas. El método inductivo, recordemos que es aquel que va de lo general hacia las premisas individuales. Y la sociología es una ciencia fáctica, es decir, teórica, porque no trabaja con base a conceptos, sino que lo hace a partir de hechos. No trabaja con conceptos como tales, sino que de los hechos va formando conceptos. Ese es el objeto de la sociología. Pero en síntesis, podemos resumirlo que la sociología tiene como objeto estudiar cómo se va dando la evolución de la sociedad y de las relaciones entre los seres humanos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien?
Todo bien. Muy bien. Bueno, vamos a dejar hasta acá. El otro jueves que nos toca la siguiente clase, concluimos con esta presentación y al finalizar esa clase les estaríamos mandando ya esta primera presentación que va a tener el contenido de las dos clases. Espero que lo que vayamos platicando vaya siendo de provecho para ustedes. Como se los indiqué el día de ayer, aquí estamos todos para aprender. Si ustedes tienen alguna sugerencia, tienen alguna propuesta de cómo podemos mejorar la clase, yo con todo gusto la voy a tomar en cuenta. A mí me gusta aprender también de ustedes y espero que así como iniciamos hoy más o menos 134, los mismos 134 nos mantengamos porque eso denota el interés que tenemos en la clase. Así que nuevamente me da mucho gusto. Sí, Levi, Sergio. Licenciado, buenas noches. Usted está hablando de alguna propuesta para mejorar la clase. Pues a mí se me ocurre quizás mandar todas las diapositivas o no sé, la posibilidad que tengan, ¿verdad? De mandar las diapositivas, aunque sea una semana antes, ¿verdad? Más que todo con el objeto de poder nosotros estudiarla antes de que usted dé la clase y al momento que usted dé la clase ya nosotros, bueno, usted expone y nosotros le exponemos nuestras dudas, ¿verdad? Pero más que todo es eso, Ali, para prepararnos antes de que usted dé la clase. Gracias. Fíjense que les voy a decir por qué no lo hago así. Porque si lo hago así, va a ser menos gente la que se conecta. Y se trata solamente de ver las diapositivas, sino que las vayamos discutiendo. Sin embargo, para que ustedes vayan preparados para la clase siguiente, les recomendé que descarguen su pensum de estudios. Yo me estoy basando en el pensum de estudios. Entonces, por ejemplo, hoy ustedes se van a dar cuenta hasta dónde llegamos y para la siguiente clase ustedes pueden utilizar material de estudio como el libro que les mandé o algún otro libro de sociología que ustedes tengan para que con lo que ustedes hayan leído, pues si tienen dudas, si tienen preguntas, las podamos someter a discusión. Pero si no es prudente que se les envíe antes, porque si no podemos provocar deserción de los compañeros y lo que buscamos es que todos estemos conectados y que estos espacios sean espacios de sana discusión. Pero siempre muchas gracias, Levi, por el comentario. Así que me despido de ustedes. Como les decía, para mí es un honor, después de haber sido estudiante hace muchos años de la Universidad de San Carlos, el día de hoy tener el privilegio de compartir con ustedes como catedrático. Les deseo muy buenas noches, buen provecho y que todos tengan un muy feliz. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado.